Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 22. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Hoy vamos a comentar, en primer lugar, que por demás está decirlo, pues vale decir, Maduro convoca a un gran diálogo nacional y yo aspiro lo que toda la sociedad aspira. Todos creemos que ese diálogo es un diálogo al que no se puede ir. Y por demás está exigirle a la MUT que a ese diálogo no se puede asistir ni de forma privada ni de forma pública. Porque ese diálogo que convoca Maduro es para evitar, es para enfriar las sanciones internacionales sobre los integrantes del gobierno y sobre las sanciones de empresas que como PDVSA está declarada una empresa criminal. Maduro va a utilizar la siguiente estrategia. Maduro va a utilizar el Vaticano y va a utilizar una herramienta conforme al cual el Vaticano y Rusia sean mediadores de ese conflicto que existe en Venezuela, pero que no tiene solución. No tiene solución en el diálogo. El diálogo, el propio Maduro como instrumento de resolución de conflictos, lo agotó. Lo agotó. Si bien es cierto, en las guerras hay treguas, hay armisticios, si bien es cierto, hay rendiciones programadas, no menos cierto es que estamos en presencia de una circunstancia conforme al cual las sanciones en el mundo contra Maduro avanzan. Ayer les comenté que ya los barcos con petróleo están en el mar en Estados Unidos, pero no están descargando. Los bancos no están entregando las cartas de crédito para que puedan descargar petróleo en Estados Unidos. Los bancos lo hacen obviamente teniendo temor de las sanciones, pero ya eso indica que sobre PDVSA existe en adelante unas sanciones y esta que se está aplicando por vía de la banca es el acto colateral de la sanción, vale decir, el banco evita quedar de coletazo en esta sanción y entonces evita entregar la carta de crédito. Pero la fiscal general Luisa Ortega Díaz declaró que tiene las pruebas que incriminan a Maduro en hechos graves de corrupción, como es el caso de Odebrecht. Que se ha dicho de paso también, es una empresa que debería cesar operaciones en el mundo, porque por donde ha estado metido en los países de Latinoamérica, la característica ha sido el soborno para conseguir los contratos. De tal suerte entonces que cuando la fiscal general de la República está señalando que tiene las pruebas solamente en el caso de Odebrecht, porque existen de otros delitos por los cuales se le acusa al gobierno de Venezuela. El procurador de Colombia ha revelado que efectivamente el procurador de Colombia es Fernando Carrillo. Aseguró que efectivamente la fiscal sí tiene documentos para destapar el escándalo del pago de sobornos en Venezuela. Ha dicho el fiscal de Colombia, ella tiene las evidencias, los documentos, las facturas de los elementos fundamentales para destapar la corrupción con Odebrecht en Venezuela. Dice por demás el fiscal, el procurador,
que estos hechos de corrupción, cuando se expongan, va a servir, obviamente, para que el deterioro que ocasiona estas denuncias para demócratas y dictadores va a erosionar el piso en el que está sustentado. Comenta, por cierto, el procurador de Colombia que eso fue lo que pasó con Pinochet. Dice que Pinochet terminó derrumbándose cuando descubrieron la corrupción y las cuentas que tenía en Washington. Que igual sucedió con Alberto Fujimori en Perú, que cae cuando descubren los videos de su sucesor Vladimiro Montesinos en aquella fiesta de sobornos que tenía. Estamos hablando entonces de la fiscal general que hoy está en Brasil en la reunión de fiscales generales de Latinoamérica, a donde no va Tarek William Saab, porque la comunidad latinoamericana reconoce que Tarek William es producto de un golpe a la democracia, a la constitución, y que está allí montada pues por una Asamblea Nacional Constituyente que no reconoce la comunidad internacional, así como tampoco lo reconoce el pueblo de Venezuela. Entonces, cuando estamos hablando del diálogo que pretende Maduro llevar adelante, pues tenemos que decir que nosotros tenemos que exigirle a la oposición que ni en público ni en privado pueden tener en esta oportunidad diálogos con Nicolás Maduro. Porque si bien es cierto, las circunstancias en Venezuela no terminaron como los venezolanos aspiramos desde el punto de vista de la conducción de la política, porque todo lo que estamos viendo no es exactamente políticas unitarias, entonces no se vengan ahora a servir de un mal llamado diálogo que plantea Maduro para que entonces el mensaje a la comunidad internacional es que aquí se está produciendo un diálogo. Y debo señalar por demás que es indispensable decir lo siguiente, o reiterar lo siguiente. Maduro convoca diálogo y los empieza como si nunca hubiese existido el antecedente de un diálogo, cuando en todo caso lo que tiene que presentar es el cumplimiento de los diálogos a los que se ha comprometido desde el punto de vista de los acuerdos y no ha cumplido. Y debo recordar que los diputados de Amazonas, con los cuales se hacían las 2/3 partes en la Asamblea Nacional, fueron retirados de la Asamblea Nacional por acuerdo con el gobierno, acuerdo en el diálogo, y el gobierno después no cumplió con las partes que a él le correspondían en aquel tiempo. De tal manera que, frente a este diálogo, frente a la posibilidad del Papa que viene a Colombia, entonces que traten de darle un ambiente de que con el Papa estamos hablando, etcétera, no se puede caer en la trampa. No se puede caer en la trampa. Y por demás señalar que aun cuando venga el Papa a Colombia, nosotros tenemos que mantener la posición que el clero venezolano ha mantenido en señalar esto es comunismo y nadie votó por este comunismo. Pretende ahora establecer una estrategia Maduro para lanzar a la comunidad internacional donde él se victimiza diciendo que hay una exageración en las sanciones frente a Venezuela porque en Venezuela hay entendimiento con la oposición. Por eso es que nosotros tenemos que exigirle a la MUD que no puede asistir a reuniones ni en público ni en privado. Entre otras razones porque no hay tal unidad. Y eso también es importante aclararlo. No existe tal unidad. Al punto que lo que estaba planteado en los 3 meses, 120 días de protesta, en esos 120 días de protesta, unos partidos se sumaron y otros no, porque la acción no fue unitaria. Cuando se convocó el tema electoral, unos partidos salieron adelante a decir que sí y otros rezagados empezaron después a decir que sí, pero esa política no es unitaria.
Así como no es unitaria el planteamiento, si existiera una política unitaria, ¿verdad? Usted diría, bueno, un programa de oferta en la realización de alcaldías y de gobernaciones debería ser un programa común y no lo es, ni siquiera en la oferta de los actuales candidatos. De tal suerte que es tiempo de que, habiendo perdido ya un importante espacio en Venezuela, que está en procura de tratar de recomponerse el tema de la dirigencia con la base social que está fracturada anímica y conceptualmente, entonces es importante destacar que no se puede caer nuevamente en la trampa del diálogo para que Maduro gane desbloquear las sanciones internacionales. La Asamblea Constituyente le quitó las funciones de legislación a la Asamblea Nacional de forma definitiva, aun cuando Delcy Rodríguez diga que no, es verdad, le quitó las competencias de legislación, y le quitó las competencias de legislación de tal manera que está trabajando la constituyente dos leyes que son altamente importantes para los venezolanos. Una ley que la llaman ley de la convivencia pacífica, que busca es regular las redes sociales y pretende sancionar a todo aquel que use la red social para la discriminación política, mensajes de odio o difundir aquello que llaman el escrache, eso que es el perseguir a un funcionario corrupto en el exterior por estar viviendo en el mundo del capitalismo, mientras en Venezuela habla de comunismo para los pobres, para todos los venezolanos, y ellos gozando las mieles del capitalismo en el exterior, lleguen los venezolanos a reclamarle, a decirles ladrones. Entonces eso también lo quieren regular, de que no pase, no circule, no se difunda por las redes sociales. Y entonces quieren controlar con esta ley, y entonces buscan un nombre rimbombante, ¿verdad? La ley de la convivencia pacífica, pero viene por debajo, ¿verdad? Lo que ellos tratan de evitar que sea público. Por otro lado, hay una propuesta sobre los temas penales, elevar las penas a un mínimo de 50 años. A un mínimo de 50 años. Esto lo hace esta propuesta la hace el TCJ, y la propuesta es elevar las penas al menos a 50 años. Quiere decir que 50 años es el mínimo. Al menos. Entonces, lleva implícito el peligro de imponer penas mayores. Estamos hablando de que en esta Asamblea Constituyente se está abriendo el camino de lo que se ha denominado la cadena perpetua. En la actual Constitución bolivariana, y por eso es que las constituyentes no pueden tener estos poderes supraconstitucionales sin límites. Los límites de toda constituyente es la Constitución. Y entonces estos, sin modificar la Constitución, hacen unas leyes que modifican la Constitución vigente y los derechos que usted ya tiene. La Constitución bolivariana establece que la pena máxima que se le impone a un venezolano es de 30 años. Y de conformidad con el artículo 44 de la Constitución señala que no existirán, no habrá condena a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de 30 años. Y estos señores están diciendo que no, que van a haber penas de al menos 50 años. ¿En qué estamos? Estamos en una situación que va caracterizando el modelo que le cuestionan a Maduro y que él con el diálogo quiere que no se les revele. Es que están planteando que estos delitos como traición a la patria, terrorismo, homicidio y robo
puedan ser revisados desde el punto de vista del tiempo. Actualmente, personas por manifestar que fueron presentados en tribunales militares, se les ha dado una condena máxima de 30 años. 30 años. Estamos entonces en qué? Estamos en el caso de que la conducta política tipificada por el gobierno como terrorista o traición a la patria lleva 30 años de cárcel. Entonces, se ha imputado traición a la patria que puede tener una condena de 30 años. Un amedrentamiento, pero por supuesto, si usted está militando con 20 años en la oposición contra el gobierno y le imputan traición a la patria o terrorismo y le meten 50 años mínimo y tiene 20, sale a los 50. Ahora bien, ¿en qué lo afecta a usted, que no es opositor o no va a salir a protestar en todo caso? ¿En qué lo afecta? Bueno, lo afecta en muchas cosas. Porque si esto es con unos delitos y ellos están diciendo, bueno, todo delito de disidencia política lo vamos a tipificar como terrorismo o traición a la patria, porque el objetivo del Estado es la construcción de la sociedad socialista y todo el que esté en contra del socialismo estará en contra de la Constitución, entonces ellos están abrogando derechos, pero quitándole el que usted ya tiene, quitándole el derecho que usted tiene a reclamarle a un gobierno que se fue de la república, del concepto republicano y de la democracia al socialismo. Pero eso que está haciendo con las penas, eso que está haciendo con la conducta de las personas que la tipifica como quiere el gobierno, porque al fin y al cabo la ley no es otra cosa que un concepto que usted desarrolla y crea, ¿verdad? Y a eso le da la pena que usted considera. No menos cierto es que entonces el gobierno por vía de la Asamblea Constituyente, puede hacer entonces con su derecho a la libertad personal, puede cambiar su derecho a la libertad personal, puede restringirle el modo del ejercicio de su derecho de libertad personal, puede modificarle el de la inviolabilidad del hogar. Ese derecho que es absoluto, el de la inviolabilidad del hogar, puede establecer que los colectivos pueden hacer requisa en su casa, por ejemplo. Le pueden modificar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al sufragio se lo pueden modificar, como ya pasó en esta elección constituyente, que dejó de ser el voto universal para ser sectorial y de segundo grado. Entonces, no vaya usted a creer que esta Asamblea Nacional está ahí tratando entonces de un diálogo. No, 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 no. Estos están forzando, están acorralando, no descansan en cambiar esta Constitución bolivariana que dice que no la van a modificar para establecer el Estado socialista, y entonces, sin prisa pero sin pausa, van avanzando. Fíjese que esta constituyente no ha revisado ni siquiera el primer artículo de la Constitución. No han presentado el primer proyecto de la Constitución. No han presentado qué es lo que quieren cambiar. No han presentado qué es lo que quieren reformar. Están legislando y haciendo actos constituyentes, gobernando. Por eso es que quieren durar 2 años y pudieran durar más si quisieran, porque al fin y al cabo ese es un gobierno de facto, un gobierno de facto. Y es por ello que tenemos que entender que lo que está viviendo hoy Venezuela, una situación totalmente inédita, necesita claridad de objetivo, de medios y de estrategia. En este último segmento quiero comentarles el tema del fraude electoral que en más de una oportunidad en el programa comenté. Es lo mismo que veníamos desarrollando en las asambleas de ciudadanos junto al licenciado Javier Tarazona y el equipo que nos acompañó siempre,
y en la parte de la explicación del fraude en materia electoral, yo señalaba que se diseñó para que una minoría ganara y no para que la mayoría ganara. En ese sentido, es importante que usted tenga claro lo siguiente. Nosotros hemos conocido el voto universal, directo y secreto. Ese voto universal, directo y secreto se corresponde al hecho de que un elector vota una vez y ese voto elige, ¿verdad? Un elector, un voto. Ese sistema fue sustituido por el sistema sectorial, conforme al cual un participante vota 3, 4 o 5 veces, emite 5 votos, 4 votos, 3 votos, cada participante. Esa persona emite tantos votos como en los sectores esté. Si está en 3 sectores, pues vota 3 veces. Si está en 5 sectores, pues votará 5 veces. De conformidad con esa elección sectorial, es por lo que entonces nosotros decimos y lo advertíamos, estos 8 millones que está contando Tibisay Lucena no son 8 millones de personas, son 8 millones de votos. Las personas que realmente participaron son 2.696.440 personas. Cada una de esas personas ejerció su voto 3 veces y eso da en consecuencia los 8.809.300 votos. Y nosotros indicábamos que el fraude no solamente era la inconstitucional convocatoria, sino la forma de la elección. El sistema estaba definido para que esa minoría de 2.696.440 lograra obtener 8.809.320 votos. De esa manera, lo que la presidenta del CNE está ofreciendo no es la cantidad de personas que participaron en el proceso, está hablando de la cantidad de votos que 2.696.440 personas entregaron en el proceso de votación. Ahora bien, esto quiero que lo tenga claro. Entonces, para que sepa que esto es exactamente lo que nosotros habíamos anunciado por fraude. Pero Luis Emilio Rondón, que es uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que no está en el combo de las comadres, ¿verdad? Dice ser de oposición o en todo caso mantiene una posición distante del resto de las integrantes, tiene que hablarle al país despojándose del interés de mantener el cargo, despojándose del interés de no perder el trabajo, de no perder la jubilación o el cargo que tiene de rector, para que le hable claro al país y le diga exactamente esto que yo le estoy diciendo, para que quede claro que ese proceso era fraudulento en el sistema de la elección también. De tal manera entonces que este cuadro es lo que hace que Nicolás Maduro pierda más legitimidad. Si ya tenía un conflicto en la legitimidad de su origen, si ha tenido un conflicto en la legitimidad jurídica, esto termina de destrozar su legitimidad de desempeño. El país ya se había tornado ingobernable con esta pésima gestión. Ahora esta violación de los derechos humanos, esta despiadada e inhumana violación de derechos humanos, no solamente por muertos y desaparecidos, sino por las condiciones infrahumanas en las que están los que están presos. La economía se va a terminar de desplomar con este desaguisado que han producido, porque no le da seguridad a absolutamente nadie. Eso va a agravar la condición de país,
va a convalidar la debilidad que ya el gobierno tiene frente al ciudadano. La economía va a traer la secuela de hambre y de más empobrecimiento. La protesta no se va a dejar esperar, va a ser la respuesta. Y si el gobierno sigue pensando en la represión brutal, peor va a ser lo que va a suceder. Y si los que llegan a la constituyente se fanatizan por apetencias mafiosas y le ponen gasolina al conflicto, pues no tenga la menor duda de que Venezuela se va a convertir en un país peligrosamente ingobernable. Maduro, Tibisay Lucena, estos magistrados que no tenían las condiciones para ejercer el cargo en el Tribunal Supremo de Justicia, son responsables en esta historia de la tragedia humana por la que está atravesando Venezuela junto con la Fuerza Armada. Y todavía queda preguntarse si en la Fuerza Armada está toda en este criterio descompuesta, que nadie se entera de la situación vergonzosa de la actuación que en el país están dejando, y si no les duele la suerte de Venezuela, del propio pueblo, para decir aquí hay que poner freno en esta manera como los cubanos enseñaron a golpear a la gente porque la ven como enemiga y no como los venezolanos para los que tienen que gobernar en el caso de los venezolanos. Entonces, tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho de qué debatir, pero este gobierno tiene mucho que perder y ya lo ha venido perdiendo. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @CarlosCasanoval. Recuerda este programa a las 11:30 en Radio Noticias 1060. Lo consigue en el canal YouTube Un Día Más, lo consigue en la página de Facebook. Me despido con este pensamiento. Nunca una noche ha vencido al amanecer y nunca un problema ha vencido a la esperanza. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Los quiero mucho. Muchas gracias.